He recopilado 18 casos organizados en 5 niveles. Este es el iceberg de personas que grabaron sus últimos momentos. Con cada nivel que descendamos, las grabaciones se vuelven cada vez más oscuras y su trasfondo más inquietante. Un joven de 26 años de nacionalidad china venía de condiciones humildes, con una madre enferma que requería un tratamiento médico costoso. Había trabajado como extra y doble de riesgo en cine y televisión chinos, aprovechando que tenía entrenamiento en artes marciales. Sin embargo, ganaba poco en esa industria, así que vio las acrobacias urbanas como una oportunidad de ganar más dinero aprovechando sus habilidades físicas. Su plataforma principal era Weibo, una especie de Twitter chino. Ahí subía fotos y videos colgado de edificios, antenas o grúas, siempre sin arnés ni equipo de seguridad. Algo ilegalísimo. Tenía más de 60,000 seguidores y lo apodaban el Spider-Man chino. Gu estaba participando en un desafío extremo patrocinado para ganar 100,000 yuanes, unos $15,000. Según la familia, con ese dinero quería proponer matrimonio a su novia al día siguiente del reto y también planeaba cubrir los gastos médicos de su madre, que estaba enferma. Para cumplir el reto, se encontraba en la cima de un edificio de 62 pisos de altura. Gu colocó su cámara en la azotea para grabar el truco. Lo que jamás imaginó es que esa grabación, que pensaba subir después, se convertiría en el video de sus últimos segundos de vida. La idea del truco era colgarse del borde del edificio, hacer dominadas desde el vacío y volver a subir al techo como si nada para cerrar el clip de forma heroica. Sin embargo, después de realizar 3 dominadas completas, no tuvo la fuerza suficiente para volver a subir. Intentó apoyarse con los pies, pero la superficie metálica y lisa de la fachada impidió cualquier tipo de agarre. Después de unos segundos de esfuerzo físico, sus manos finalmente resbalan y desaparece del cuadro hacia abajo. El caso fue citado por medios chinos como ejemplo de cómo la competencia por audiencia en aplicaciones de livestream empuja a algunos usuarios a hacer cosas cada vez más y más extremas. El Estado chino y sus medios lanzaron mensajes advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de los selfies extremos y perseguir fama y dinero rápido a través de retos que puedan poner en riesgo sus vidas. Arina Glasunova, una joven rusa de 24 años, se graduó en 2022 en la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, una universidad importante en Rusia. En redes era vista como una chica alegre, de vida normal. No era una supercelebridad global, pero sí una especie de influencer local, con comunidad en TikTok e Instagram. La madrugada del 27 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, Arina iba junto a una amiga. Iban caminando, cantando y bailando mientras suena la canción For the Last Time. Arina sostenía el teléfono y caminaba en reversa mientras grababa la cara de su amiga y cantaba una parte de la canción que literalmente significa por última vez, convirtiéndose estas en sus últimas palabras, pues repentinamente cayó al fondo de unas escaleras. Lo que pasó fue que Arina y su amiga caminaron junto al borde de un paso subterráneo, concentradas en el video y la música. En un punto, Arina da unos pasos hacia atrás sin mirar, tropieza con el murete que rodea la entrada de la estación del metro y cae desde unos 5 metros de altura. Y es que la entrada al paso subterráneo tiene un murete muy bajo, de unos 30 centímetros de altura. Esa altura viene de normas de la época soviética, pero en ese punto nunca se había actualizado. Parece ser que no es el único paso subterráneo parecido en la zona, como este otro, que por suerte está al lado de un restaurante y le pusieron unas macetas, lo que ayuda a evitar que las personas caminen por ahí. Al final, lo que pasó con Arina no es solo una tragedia aislada, también es el resultado de una mala gestión de los encargados de la ciudad y de un momento de descuido que cualquiera de nosotros podría tener. Durante décadas, el nombre Karl Wallenda fue casi sinónimo de desafiar a la muerte. Nacido en Alemania a principios del siglo XX, fundó la legendaria familia de acróbatas, un grupo de funambulistas que se volvieron legendarios por caminar en la cuerda floja, formar pirámides humanas y montar bicicletas sobre el alambre, casi siempre sin red de seguridad. En 1974, con 69 años, Karl rompió un récord de distancia al cruzar 550 metros en cable en Kings Island, Ohio.
Para 1978 ya tenía 73 años, arrastraba lesiones y tragedias, pero seguía actuando. El 22 de marzo de 1978, Carl fue invitado a realizar un cruce promocional en el Hotel Condado Plaza, en San Juan, Puerto Rico. La idea era sencilla, al menos para sus estándares: caminar sobre un cable tensado entre dos torres del hotel, a unos 35 metros de altura. Solo él, su clásico balancín y una caminata que había repetido cientos de veces a lo largo de su carrera. Las cámaras de una televisora local grabaron el espectáculo, y abajo la gente miraba desde la calle y la playa. Al principio todo parecía controlado, daba sus pasos como lo había hecho toda su vida, pero conforme se acercaba al centro, se notaba que el cable se movía demasiado. Él intentaba compensar con el cuerpo y los brazos, incluso parecía que iba a agacharse para asegurar mejor su posición, hasta que en cuestión de instantes, el alambre hizo un movimiento brusco. No había red ni arnés de seguridad. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado poco después. La investigación apuntó a una combinación letal de viento fuerte y cable mal tensado, sumado, claro, a la decisión de actuar sin red a los 73 años. Pero dentro de su familia, el accidente no fue el final. Años después, su bisnieto, Nick Wallenda, regresaría al mismo hotel para cruzar entre las torres como homenaje, completando el trayecto que su bisabuelo dejó inconcluso. En 2024, México recibió la visita de una invitada muy particular, la locomotora de vapor La Emperatriz, una máquina histórica que venía desde Canadá como parte de un recorrido especial. En cada estado donde pasaba, la gente se juntaba a la orilla de las vías para verla, familias enteras, aficionados al tren o gente que solo quería grabar el momento con su celular. Entre una de estas tantas personas estaba Dulce Alondra García, una joven de 28 años. Había ido a ver pasar a la Emperatriz como tantos otros. Es entonces cuando Dulce decide ponerse de espaldas a las vías para tomarse una selfie o un video con la locomotora pasando justo detrás. Lo que no alcanza a medir es la distancia real entre ella y la locomotora. La Emperatriz no va a una velocidad extrema, pero es imponente, ancha, con piezas metálicas que sobresalen de la estructura. Uno de los elementos frontales de la máquina alcanza a Dulce en la cabeza con una fuerza brutal. Ella cae de inmediato al suelo. Minutos después, se confirma que el golpe había sido mortal. El video corre unos segundos más. Se escucha el ruido del tren alejándose, el caos de quienes estaban grabando un recuerdo y terminaron capturando una tragedia. Después vendrían los comunicados de la empresa ferroviaria lamentando lo ocurrido, las críticas por la falta de vallas o de control en la zona y los debates en redes sobre la obsesión por las selfies y los videos épicos. Pero antes de todo eso, lo único que había era una joven emocionada por ver una locomotora histórica y un pequeño error de cálculo. Unos centímetros de más hacia las vías y un instante que convirtió un momento bonito en los últimos segundos de su vida. Desde los años 50 a los 70, Tommy Cooper era un comediante y mago muy famoso en Reino Unido. Un tipo que siempre usaba un fez rojo en la cabeza y con un humor muy particular. Era mago, pero hacía trucos de magia que salían mal a propósito. Sacaba cartas equivocadas, tiraba objetos, se enredaba con las cuerdas, y mientras todo salía mal, el público se moría de risa. Detrás de ese personaje torpe había una leyenda. Era un veterano de guerra. Sirvió 7 años en el ejército británico de la Segunda Guerra Mundial, donde empezó a pulir su acto de comedia y magia. Llegó a ser estrella de la BBC, con programas propios, giras y una larga carrera. Pero también era un hombre famoso por fumar y beber muchísimo. Para 1984 seguía siendo muy querido, pero su salud estaba bastante castigada. El 15 de abril de ese año, Tommy fue una de las estrellas invitadas a un show de variedades transmitido en vivo. Esa noche, millones de personas estaban mirando desde su casa. Su número era sencillo: comedia y caos, exactamente lo que la gente esperaba de él. Durante el show, ocurrió algo que nadie tenía escrito en el guión. Su cuerpo se va hacia atrás, se recarga contra el telón y se derrumba. La audiencia en el teatro estalla de risas, pensando que es parte del show de Cooper. Incluso el asistente, pensando que es parte del acto, sonríe. Pero detrás del telón,
El director y el equipo técnico se dan cuenta de que Tommy no se mueve. Ahí entienden que algo grave está pasando. En cabina, el director ordena a la orquesta tocar y manda una cortina de anuncios de emergencia. Tras la pausa, salen otros comediantes a hacer su número en un espacio reducido delante del telón. Pero para Tommy Cooper, el show terminó ahí. Sufrió un infarto en plena función y fue declarado muerto al llegar al hospital. Hoy, el caso de Tommy Cooper se convirtió en una especie de símbolo del viejo espectáculo. Un hombre que dedicó su vida a hacer reír y que cuando nos acostumbramos demasiado al personaje, a veces dejamos de ver a la persona que hay detrás. En China, un hombre de 55 años llamado Tang Feiji se había vuelto una pequeña celebridad local. Era un tipo común, apasionado por volar un helicóptero ultraligero que había comprado y armado con sus propios ahorros, el cual le costó unos $49,000, con un peso de unos 115 kilos y capacidad de llegar hasta 600 metros de altura y unos 100 kilómetros por hora de velocidad. Su escenario perfecto era un campo en la provincia de Sichuan. Su público, los miles de seguidores que lo veían en Douyin, la versión china de TikTok, presumía que, con unas cuantas horas de práctica, ya la dominaba. Feiji inició una transmisión en vivo más. Colocó el teléfono frente a la aeronave, encendió el motor y dejó que sus seguidores apreciaran cada detalle. Se le ve elevarse y alejarse poco a poco del encuadre. Todo parecía rutinario, hasta que de repente, el helicóptero pierde estabilidad y en cuestión de segundos, la aeronave entra en picada. Desde la cámara solo se alcanza a ver cómo desaparece detrás de unas construcciones y casi de inmediato, una columna de humo y fuego se levanta a lo lejos. El chat pasa de los emojis a los mensajes de pánico. La gente escribía cosas como "llamen a emergencias" o "ayúdenlo". Feiji no llevaba casco, ni paracaídas, ni ninguna protección real. Después del accidente, las autoridades chinas confirmaron que se trató de un accidente durante un vuelo no autorizado y los medios comenzaron a cuestionar hasta qué punto se estaba regulando el uso de aeronaves ultraligeras y qué papel juegan las redes sociales cuando un creador siente la presión constante de hacer algo más espectacular que el video anterior. Una joven conocida en Facebook como Kimi RG había subido fotos y videos desde un bar en Tampico, Tamaulipas, mostrando tragos y risas. Junto a uno de sus amigos que conducía una motocicleta itálica, decidieron salir a rodar por la avenida Hidalgo. Kimi iba en la parte de atrás y con el teléfono en la mano, lista para transmitir todo en Facebook Live. Desde el inicio se ve que la moto iba rápido, demasiado para una avenida urbana aunque fuera de madrugada. Durante la transmisión se alcanza a notar cómo el conductor se pasa varios semáforos en rojo sin detenerse. No llevan cascos, no hay protección. Para cualquiera que vea el video después, la cadena de errores es evidente. Es entonces cuando al llegar a un cruce de calles, la cámara sigue apuntando hacia el frente y de pronto aparece un Nissan March rojo. Un grito de terror de Kimi es el último sonido claro que deja grabado y luego el streaming se corta. Ese fue el final para ella. El caso de Kimi se convirtió en un ejemplo dolorosamente concreto de aquello que las leyes intentan prevenir: la combinación de fiesta e imprudencia al manejar. En 2019, un hombre japonés de 47 años llamado Tetsu Shiohara decidió subir el monte Fuji en su peor temporada de invierno. En internet se le conocía como Tetsu. No era un chico joven ni un alpinista profesional. Vivía solo en un pequeño departamento en Tokio. Estaba desempleado. Llevaba años fracasando en sus intentos por convertirse en abogado. Y según contaban algunos cercanos, enfrentaba un cáncer de colon. Entre problemas de salud, presión económica y sueños rotos, hacer transmisiones en vivo tal vez se había convertido en su forma de desahogarse. A finales de octubre, Tetsu anunció un reto: subir el monte Fuji nevado, mientras lo transmitía en directo. El problema es que eligió hacerlo cuando la temporada oficial ya había terminado. La montaña estaba en modo invierno, con nieve, hielo y vientos fuertes. Aún así, esa mañana empieza su ascenso por una de las rutas del monte Fuji.
mientras su celular lee en voz alta los comentarios que le dejan los espectadores en el chat. Él respondía y bromeaba un poco, pero también se quejaba del frío y de lo difícil del terreno. En varios momentos comentó que el camino estaba resbaloso y aún así siguió avanzando con el teléfono en la mano. En un punto del ascenso, finalmente ocurrió lo peor. Tetsu cae y se desliza ladera abajo. Es hasta que el celular recibe tanto daño por los golpes que la transmisión se corta abruptamente. Los espectadores que estaban viendo todo en directo pasaron de la diversión a la alarma. Algunos de ellos decidieron contactar con las autoridades, reportando que un hombre acababa de caer en el monte Fuji mientras hacía un streaming. Se montó un operativo de búsqueda con helicópteros y equipo de rescate a pie. Tardaron 2 días en Tetsu, el cual se había deslizado cientos de metros. El caso de Tetsu se volvió muy conocido fuera de Japón. Algunos lo presentaron como una simple historia de selección natural, de alguien que subestimó la montaña por un reto. Otros se detuvieron a pensar en el trasfondo más triste de su vida, su enfermedad, su soledad y sus intentos de llenar un vacío. La noche del 1 de enero de 2011, en Caloocan, Filipinas, el concejal Reynaldo Daxa salió a la calle con su familia para tomarse una foto en celebración del Año Nuevo. Era un político local muy metido en temas de seguridad del barrio, miembro de un equipo comunitario que ayudaba a la policía contra ladrones y pandillas. Afuera de su casa, Reynaldo pidió a su esposa, a su hija y a su suegra que posaran junto al coche de la familia. Levantó la cámara y tomó la foto, sin saber que en ese mismo cuadro estaba registrando algo mucho más oscuro que un simple recuerdo familiar. Al fondo a la izquierda se ve a un hombre con gorra, apoyado en el coche, apuntando una directamente hacia la cámara. Justo después de tomar la foto, Reynaldo recibe el y se desploma frente a su familia. Horas más tarde, la misma fotografía que él tomó se convertiría en la prueba clave para identificar al un delincuente de la zona, resentido por las acciones de Reynaldo contra las bandas locales. El caso dio la vuelta al mundo y quedó como un recordatorio incómodo de hasta qué punto, en algunos lugares, dedicarse a proteger a tu comunidad puede ponerte justo en la mira de los malhechores. El Iztaccíhuatl, también conocida como la Mujer Dormida, es una montaña imponente incluso para alpinistas con experiencia. Tormentas repentinas, vientos fuertes y temperaturas de varios grados bajo cero durante la noche. En 2025, un adolescente de 14 años llamado Paolo Sánchez salió de su casa en la Ciudad de México rumbo al Iztaccíhuatl, con la idea de subir la montaña, pero sin el equipo necesario para sobrevivir allá arriba. Se mezcló con un grupo de alpinistas adultos para cruzar los filtros del parque sin levantar tanta sospecha por ir solo y siendo menor de edad. No llevaba tienda, ni saco de dormir, ni ropa térmica seria, apenas algo de agua y un par de barras energéticas. No traigo ni siquiera sleeping bag. La montaña empezaba a oscurecerse y la temperatura comenzaba a caer. Ya con el frío entrando de lleno, Paolo tomó su celular y grabó el que sería su último video. Voy a hablar de 2 temas bien que me van a ocurrir esta noche. Comentaba que la temperatura puede bajar a varios grados bajo cero. Y dirás, pues que tiene pues, que no me voy a congelar. También dice que el siguiente refugio está del otro lado de la montaña y que la noche va a estar muy dura. Entonces, no te voy a mentir, si va a estar bien culero. Después de esa grabación, ya no hay más mensajes de Paolo. Pasaron las horas, luego los días. La denuncia formal de desaparición llega varios días después de que subió a la montaña. Se activó un operativo grande de búsqueda. Participaron más de 70 personas recorriendo cañadas, laderas y parajes en el Iztaccíhuatl. El 19 de julio de 2025, los rescatistas encontraron. Estaba en una zona de difícil acceso, expuesta al viento y al frío. El caso de Paolo se volvió nacional en cuestión de horas. La gente señaló a todos los adultos que fallaron en cadena, a quienes lo dejaron salir y tardaron días en reportarlo, a los filtros del parque que permitieron subir a un joven casi sin equipo, y a los montañistas que lo vieron y le llegaron a dar una manta, pero no lo hicieron regresar. En julio de 2023, en el estado de Karnataka, India, un joven llamado Sharad Kumar, de 23 años, salió de su casa diciendo que iría a trabajar. Era el hijo mayor de una familia, con una vida bastante normal, incluyendo una fuerte atracción por las redes sociales. En Instagram y otras plataformas compartía videos y reels
Pequeños intentos de destacar entre millones de clips similares. No era una celebridad, pero sí alguien que empezaba a verse a sí mismo como creador de contenido. Aquel día, en lugar de ir a trabajar, Sharad y un amigo tomaron rumbo hacia las cascadas de Arasinagundi. Es una zona de bosque denso y ríos con agua color café por las lluvias, a la que solo se llega caminando varios kilómetros. En plena temporada de huracanes, las autoridades habían restringido el acceso por el peligro del caudal, pero aquel par de amigos decidieron entrar de todos modos. Sharad no vino solo a ver la cascada, tenía el objetivo de grabar el reel perfecto. Mientras su amigo sostenía el teléfono, él se subió a una roca muy cerca de la caída de agua. En cuestión de un segundo la situación cambia. Sharad pierde el equilibrio y la cámara registra el momento exacto en que simplemente desaparece en el agua. Su amigo grita, pero la fuerza del río hace imposible cualquier rescate improvisado. Durante varios días, bomberos, policía y personal forestal realizaron una búsqueda. Y finalmente, unos metros río abajo, el clip de su caída se terminó convirtiendo en una advertencia real sobre los peligros de influencers que buscan el video perfecto. El caso quedó como ejemplo de los riesgos de ignorar avisos de seguridad y subestimar la fuerza de la naturaleza buscando destacar en la creación de contenido. En enero de 2023, el vuelo 691 de Yeti Airlines era un vuelo corto, turístico, lleno de gente entusiasmada por ver montañas y templos. Entre las 72 personas a bordo del avión se encontraba Sonu Jaiswal. No era un influencer ni un amante de la adrenalina. Era un padre joven, trabajador, al que se le ocurrió transmitir en Facebook el momento emocionante del aterrizaje del avión en Nepal, sin saber que estaba transmitiendo, literalmente, sus últimos momentos. El avión comenzaba a descender y Sonu transmitía lo que veía desde la ventanilla. En un momento, Sonu enfoca hacia el interior del avión, donde también venían sus amigos, los cuales se ríen y comentan el paisaje. Después se enfoca a sí mismo y vemos su cara de emoción como cualquier turista grabando el momento épico del aterrizaje. De pronto, vemos un movimiento brusco en la cámara y comienzan los gritos de los pasajeros. Después de una fuerte explosión, el celular siguió transmitiendo. Todo estaba siendo consumido por un fuego atroz, mientras los amigos y familiares de Sonu veían las horripilantes imágenes de lo que estaba pasando en vivo. Cuando el teléfono no resistió más, la transmisión termina abruptamente. Pronto todos se enteraron de lo que había salido mal. Analizaron las cajas negras, donde se registran grabaciones de voz de cabina y datos de vuelo, y ahí se vio, los pilotos cometieron un error, justo antes de aterrizar. El avión se quedó sin fuerza, se inclinó de lado y cayó cerca del río. Más que quedarnos con el impacto del video, la idea de contar esto es recordar lo frágil que puede ser todo y que detrás de las noticias y los clips que vemos en pantalla hay vidas humanas, personas normales como tú y yo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, había un chofer de plataformas que se volvió todo un personaje local, Rafa Wayne, quien se autoproclamaba el Uber más famoso de Juárez. Trabajaba manejando un Nissan Versa mientras hacía lo que más le gustaba, platicar con la gente. En TikTok ya juntaba miles de seguidores, en sus videos hablaba de anécdotas con pasajeros, daba consejos a otros choferes y le gustaba platicar y bromear con el chat mientras se recorría la ciudad. Pero no era solo un tipo gracioso en redes, también había creado un grupo de apoyos para conductores de distintas plataformas, donde se avisaban de zonas peligrosas, viajes sospechosos y reportaban actividades delictivas para que los choferes como él tuvieran cuidado. Incluso estaba organizando una caravana navideña para llevar dulces y juguetes a los niños de Juárez. La noche del 11 de diciembre de 2023, Rafa estaba trabajando como cualquier otro día. Aceptó un viaje y, como solía hacer, encendió un live en TikTok desde el interior del auto. En la transmisión se ve el interior del Versa iluminado, pero en algún punto del trayecto, el ambiente dentro del coche cambia. Amenazan a Rafa con un artefacto de fuego, le quitan el teléfono, el dinero y hasta le piden la contraseña del celular. Rafa termina entregando sus cosas, pero en un momento intenta defenderse, lo que hizo que la tensión aumentara, y de pronto se escuchan varias detonaciones dentro del vehículo. Minutos después, otros choferes que formaban parte de la red que el mismo Rafa había ayudado a crear, llegaron al lugar, alertados por sus mensajes previos y por la ubicación del viaje.
Encontraron el Nissan Versa detenido y a Rafa sin vida en el asiento del conductor. La Fiscalía de Chihuahua anunció la detención de varios sospechosos, entre ellos 2 menores de edad, presuntamente miembros de una banda dedicada a asaltar choferes de plataformas en Juárez. En los días siguientes, la ciudad vio circular una caravana de autos adornados con luces y juguetes para los niños, la misma caravana navideña que Rafa estaba organizando, pero ahora en su memoria. Sus compañeros choferes la convierten en homenaje y al mismo tiempo en una protesta silenciosa por la violencia que viven al salir cada día a trabajar. Whakaari, una isla volcánica activa en Nueva Zelanda, es básicamente la punta de un volcán submarino. Lo que se ve como una isla es solo el cráter sobresaliendo del mar. Desde hace años era un punto turístico extremo. Visitantes que llegaban en barcos o helicópteros para ser parte de un tour que llegaba, literalmente, hasta el borde del cráter, donde había una laguna ácida y humeante. 9 de diciembre de 2019. En la isla había 47 personas, entre pasajeros de un crucero, guías locales y personal del tour. Ese día, varios de los turistas tomaron fotos y videos sin saber que estaban registrando sus últimos momentos. A las 2:11 de la tarde, el volcán hace una erupción freática, una explosión de vapor y gases supercalientes que lanza ceniza, piedras y gases tóxicos a gran velocidad. No es lava, sino una nube letal. El otro grupo de turistas que ya iban de regreso en barco empiezan a grabar la nube gigantesca levantándose justo detrás de la isla. La erupción lanzó una nube de gas, ceniza y rocas extremadamente calientes que cubrió la zona turística en segundos. El resultado final, 22 muertos y 25 heridos, estos últimos con quemaduras severas. El desastre obligó a Nueva Zelanda a revisar sus normas de turismo en zonas de alto riesgo y a llevar a juicio a varias de las compañías implicadas. Oficialmente, Whakaari dejó de ser un destino turístico, pero las imágenes de ese día siguen recordando hasta dónde se dejó avanzar la idea de aventura antes de que alguien dijera que era demasiado. En mayo de 2025, en un pequeño municipio en el estado de Zacatecas, se realizó el primer Festival del Globo. La empresa responsable ofrecía estos vuelos como algo seguro y controlado. Los globos se elevaban unos metros, pero se mantenían amarrados al piso, mientras podías admirar el paisaje desde arriba. Un padre de familia llamado Lucio Bañuelos acudió con su esposa e hijos. Cuando llegó su turno, Lucio y su familia subieron a la canastilla junto con otras personas. Todo parecía ir bien, pero en cuestión de segundos, el paseo se convierte en pesadilla. Cerca del quemador se produce un flamazo, una llamarada que alcanza la parte superior de la canastilla. El fuego empieza a expandirse justo donde están los pasajeros. Al mismo tiempo, el globo se suelta de los amarres que lo mantenían fijo al suelo y sigue subiendo, fuera de control. En medio del caos, Lucio reacciona pensando primero en su familia. Aprovechando que el globo aún no ha subido demasiado, ayuda a que su esposa, sus hijos y otros ocupantes logren bajar o saltar a tierra. Durante todo ese movimiento, una cuerda se enreda en su cuerpo. Cuando los demás alcanzan el suelo, el globo ya ha ganado altura y Lucio no consigue soltarse. La canastilla sigue subiendo, el fuego continúa y él queda literalmente colgando de esa cuerda, suspendido debajo del globo. Desde el suelo la gente apunta sus teléfonos hacia el cielo y se ve una imagen que impactó a todo México. Un globo con la base en llamas y debajo la silueta de un hombre colgado, hasta que en un momento la cuerda cede o sus fuerzas se terminan. Desde abajo solo se alcanza a ver su caída. Cuando llegan los servicios de emergencia, ya no había nada que pudieran hacer. Después del accidente, las autoridades anuncian una investigación para revisar permisos. Mientras tanto, la gente lo nombró el héroe de Zacatecas, el padre que quedó colgado de un globo en llamas para que su familia pudiera escapar con vida. En Fresno, California, había un mago ilusionista que no era famoso en todo el mundo, pero sí estaba obsesionado con una idea: convertirse en el próximo Houdini. Se llamaba Joseph, alias The Amazing Joe. Tenía 32 años, había trabajado como podador de árboles, luchado contra las adicciones y encontrado en la magia una especie de segunda oportunidad. Usaba traje blanco y hablaba con seguridad frente a las cámaras,
Repetía que algún día todos lo conocerían como el escapista que fue más allá de donde llegó su ídolo, Houdini. La noche de Halloween de 1990, Joe planeó su gran prueba. El escenario sería un parque de diversiones en Fresno. Frente a él había amigos, personal del parque, curiosos y cámaras de televisión listas para grabar el truco, que según Joe, demostraría que estaba listo para entrar a la historia de la magia. El acto se pronunciaba como un entierro en vida llevado al extremo. El plan era el siguiente: Joe sería esposado, envuelto en cadenas y encerrado en un ataúd transparente. Este sería bajado con una grúa a una fosa de más de 2 metros de profundidad. Encima primero echarían tierra, y luego, el detalle que supuestamente lo haría más grande que Houdini, varias toneladas de cemento fresco, vertido sobre la tierra que tapa el ataúd, hasta cubrirlo por completo. El objetivo de Joe era escapar de las esposas, liberarse de las cadenas, salir del ataúd destrozándolo desde dentro, y luego abrirse paso entre la tierra antes de que el cemento terminara de endurecerse. Todo mientras el público observaba y esperaba verlo emerger como si volviera de entre los muertos. Lo que Joe no había calculado es que el ataúd no estaba diseñado para soportar el peso combinado de tantas toneladas de tierra y cemento. Y entonces ocurrió la tragedia. El ataúd colapsó al no ser capaz de soportar todo el peso de la tierra y el cemento. Los reportes hablan de decenas de minutos de trabajo para alcanzar y encontrar a Joe. Cuando por fin lo sacaron, ya no había nada que pudieran hacer. Joe murió el 31 de octubre de 1990, el mismo día del fallecimiento de Houdini, su ídolo, el cual, por cierto, había catalogado el truco de enterrarse vivo como demasiado peligroso, ya que a él casi le costó la vida.